Bueno, le voy a dar comienzo a esto. Voy a empezar por lo primero, que es presentarme. Mi nombre es Diego Pucci, soy de Neuquén, de Argentina precisamente. Voy a comenzar este formato largo porque el formato de Instagram me queda corto a veces. Me encanta la comunicación, me encanta hablar y muchas veces las reflexiones de Instagram, entendiendo cómo funcionan las plataformas, no me terminan de cerrar, ¿no? No es algo que puedo acompañar y dije, che, bueno, ya es hora de que le dé formato largo. Se los debí hace como 10 días a todas aquellas personas que respondieron, que encima respondieron como 50 personas y ya me sentía recontra en falta, no solamente con ustedes, sino también con Dios, ¿no? Que me ha regalado un poco la atención de tantas personas y por ahí siento un poco la responsabilidad. Entonces a veces trato de hablar ahora lo justo y necesario, pero bueno, hay veces que siento que se abre el canal y que es cuestión de empezar a hacerlo, ¿no? Y también de aceptar de que me voy a equivocar un montón de veces, de que todo lo que escuchen en este canal y todo lo que escuchen de mí, yo les pido por favor encarecidamente que lo tomen con pinzas porque es mi interpretación y soy un ser humano, me voy a equivocar un montón, como le voy a acertar un montón, seguramente voy a decir cosas que a gente seguramente le va a molestar, porque un poco a veces eso, pero bueno, yo comprendí que cuando algo te molesta es tuyo y no viene del otro, que es porque simplemente o nos toca la herida o nos toca el ego, así que también un poco a veces voy a tratar de comunicar desde un lado más amable y hay días que voy a pinchar, porque a veces es necesario que vengan y nos pinchen, como así lo hicieron en algún momento conmigo. Escuché muchas veces a Diego Dreyfus que me daba y a la vez le decía, pero lo necesitaba que me den este despertar, este cachetazo así cortito y crudo, ¿no? Así que un poco por ahí van a encontrar este tipo de mensajes, ¿no? Para ponerlo en contexto, quiero también contarles cómo llegué a todo esto, sobre todo a la palabra de Dios. Fui, fui a, no sé cómo se le dice, una reunión donde nos juntábamos, una reunión de catequesis, algo así era. Cuando era chico, cuando era adolescente, no recuerdo bien la edad, era chico, sí, estoy seguro de haber tenido 9, 10 años. Y donde Margarita, nunca me voy a olvidar el nombre de Margarita. Y aprendí muchas cosas. Algo que me quedó grabado desde esa vez fue una vez que era yo chiquitito, estaba en mi pieza de la casa de mis viejos anterior y me acuerdo patente, yo pegaba cosas alrededor de la cama en una cucheta y eran cosas de Dios y tenía un montón de peluche, boludeces así. Y un día que sentí mucho la presencia de Dios, que me sentí protegido, me sentí cuidado, fue como raro, porque todavía me acuerdo eso como si lo tuviera tatuado. En algún momento me lo había olvidado, pero el otro día lo recordé y lo recordé con tanta frescura que dije, ay, qué locura. De chico también lo había sentido y bueno, a veces cuando sos chico que no sé, si fue por aburrimiento, no sé por qué me alejé. Después me ha pasado de confundir por no tener el conocimiento, no sé si es la sabiduría, el entendimiento de lo que sea, o por la edad, no sé. Pero me pasó mucho tiempo de confundir la religión con Dios, entonces muchas veces dije, che, yo no creo en Dios y yo sí creía en Dios. Y cuando empecé a ver la incoherencia en las personas que iban a la iglesia, confundí a las personas con Dios y se fue distorsionando. La adolescencia me fue llevando por otros lados. Eh, bueno, con todo lo que lleva la adolescencia para algunos y para otros no, ¿no? Eh, Alcohol, marihuana, boludeces, joda, todo, todo. Pero bueno, llegó un momento en que cuando tuve 20, 21 años, en realidad siempre de chico me preguntaba qué más había, ¿no? En ciencias naturales o algo de eso, cuando empezamos a ver todo lo que era el universo, a mí me generaba demasiada curiosidad, ¿no? Porque algo que me atravesó muchísimo hasta que ahora pude aceptar a Dios
y ya entendí que lo creó él, me sigue pasando igual que hay cosas que todavía no termino como de comprender cómo lo creó, ¿no? Es porque, bueno, cuando tratamos de entender a Dios tenemos que sacar la mente y ahí es donde estoy a veces aprendiendo. Eh, Porque vos imaginate, vos salís afuera, vos mirás el cielo, vos mirás las montañas y mirás y decís, ¡fa, guacho! ¿Cómo creaste esto? Es una locura, es una locura. Es algo que es muy hermoso de apreciar y vos decís, ¿cómo podés haber hecho algo tan zarpado? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? De chico me pasaba un poco eso, no entendía cómo se habían hecho algunas cosas y necesitaba respuestas. Entonces la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera, a mí no me cerraban cómo se había creado el mundo. Y no entendía qué había antes del principio, ¿no? Eso era como que yo entendía, como que veía todo el mundo, a la galaxia, donde estaban los planetas que hasta ahí creo que habíamos visto. Entonces ahí yo digo, bueno, ok, acá hay una caja creada. Mirá para dónde me estoy yendo. Acostúmbrense un poco por esto. Acostúmbrense un poco por esto. Hasta que quizás Franco Piso, que empecé las capacitaciones con Franco Piso, capaz que en una de esas aprendo más a seguir una línea. Pero no importa, ustedes síganme porque no lo voy a cortar este video. Yo me imaginaba el mundo o la galaxia como una caja que estaba todo ahí y digo, ok, ¿y la caja? ¿Quién creó la caja? Tiene que haber un inicio. Y ahí es donde yo me perdí. ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Y afuera de la caja? Si todo es como, viste, como el huevo, todo hay algo afuera del huevo y era así con la galaxia y se me explota la cabeza, no lo entiendo. Todavía no logro entenderlo. O sea, Bueno, ¿vieron la película de... ¿Cómo se llama esta película? Que me voló la cabeza para verla otra vez. Interestelar. Película. Me voló la cabeza. Fue lo que más me llevó a poder comprender un poco eso. Cuestión. Tipo a los 20, 21, esa curiosidad me llevó a querer reencontrarme. Me nació una pregunta del propósito, porque soy emprendedor desde muy chiquito. Mi papá siempre me inculcó el trabajo. Yo comencé con mi viejo a ganar mis primeros pesos quizás a los 8, 9 años, creo. Me llevaba, mi viejo vendía cerámicos y cuando hacía repartos de los cerámicos, yo entregaba ¿cómo se llaman? Las que van ahí abajo contra el piso. Baldosa me suena, pero no es baldosa. No importa, entregaba eso, los azulejos. Yo bajaba los azulejos y mi viejo me daba. En ese momento estaba muy de moda el billete de 2 pesos y todo, pero capaz que me pagaba, no sé, no recuerdo. Tengo como el número de 7, 8 pesos, algo así. Yo lo acompañaba a él, entonces bueno, de ahí siempre aprendí como a ganarme lo mío. Entonces como siempre fui muy emprendedor, dije, che, ¿cuál es el propósito mío? ¿A qué vine? Porque como que no me cerraba solamente a hacer plata y trabajar y era como... Llegó un momento que el esfuerzo me cansó, ¿no? Porque era constantemente todo tiene que costar, todo tiene que costar. Obviamente también son cosas que uno va aprendiendo desde cómo venimos, desde el linaje para atrás. Abuelo, bisabuelo y todo, cómo fuimos evolucionando, pero hay cosas que van quedando en el ADN. Entonces llegó un momento que emprendimiento tras emprendimiento, de lavado, pulido de autos, bueno, vendimos hamburguesas de soja de IP, un pelotero que tuvimos ahí con mis viejos, de todo. Llegó un momento que me pregunté, che, debe haber algo más, ¿a qué vine yo? Había arrancado la facultad y viste que cuando tenés 18 años no sabés qué carajo vas a hacer. Y te hacen una pregunta terrible como, che, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Y como, qué sé yo, flaco? O sea, ¿qué sé yo qué puedo hacer a los 18 años? Y es algo que por suerte me acompañó mi madrina con un test vocacional, donde pude encontrar, che, me gusta más la parte de comunicar. O sea, ahí me di cuenta que lo mío iba por la parte humana. Me acuerdo que mi viejo quería que yo haga algo relacionado al petróleo por nada, por la seguridad de poder tener un trabajo y tener salida, porque acá en Neuquén abunda mucho el petróleo. Pero yo digo, flaco, tiene que haber algo más afuera, tiene que haber algo más que me despierte, que yo diga, que me levante y que diga, esto es para toda la vida. Y yo no tenía esa respuesta. Pero el test vocacional me llevó a poder comprender de que lo mío iba por el lado humano, ¿no? El lado humano de acompañar personas, de escuchar. Me gustaba mucho el equipo, el liderazgo, el clima organizacional y todo. Bueno, me habían dado recursos humanos, contador,
administración y psicología. Siempre estuvo entre mis planes administración o psicología en ese entonces y decidí estudiar la licenciatura en administración. Al día de hoy, hoy es 5 de julio del 2026, me queda un final para recibirme hace 3, 4, 5 años. Me habían quedado 3, tiré uno hace un año y medio, otro el año pasado, no, otro este año, o el año pasado, y así voy. No sé, hay algo ahí por destrabarse todavía. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, si me recibo o no me recibo, estoy ahí. No importa. Tema para otro día, diría mi amigo Martín. Cuestión. Me empiezo a cuestionar un poco a ver para dónde iba mi vida y digo, che, bueno, administración, metámosle por ahí. Me empecé a meter, tuve emprendimiento, llegué a mi primer trabajo en relación de dependencia en el sector público. Corroboré que el público funcionaba mal y funciona mal. No nos vamos a meter en política, no vale la pena. Pero lo viví desde adentro y fue crudo, fue crudo. La desigualdad a morir, eh, el poco sentido de pertenencia. No digo que vayan a hacer todo ahí y lo vamos a cortar acá. ¿Me sirvió para aprender? Buenísimo. Pasé ahí después al privado y ahí empezó una época más de autoconocimiento más potente, me acuerdo. Para todo esto fue hace como 4 años cuando pasé al laburo que tengo constante, ¿no? Que tengo hasta el día de hoy en administración. Y para esa misma época había comenzado un taller de registros akáshicos. ¿Cómo llego a todo esto con el registro akáshico? Yo no creía en nada que no se pueda comprobar, verificar o que se pueda eso. Yo necesitaba cosas racionales. Entonces, para mí siempre, esto me condenó siempre en juicio mío, pero yo siempre tuve mucho prejuicio de quien les dicen los hippies, ¿no? Para mí los hippies eran re falopa. Yo cuando iba a la secundaria y veía a alguno medio hippie decía, este es re falopa, ¿viste? Vive re en una nube, pedo. Después tuve mi época media hippie. Media hippie o hippie con ode. Media hipona de, bueno, empezar a creer en energía. Eso yo le llamaba hipón. No solamente el que fuma marihuana, sino al que, ¿cómo se llama? Al que creía en energías, en algo más, ¿viste? Yo era como... ¿A dónde? ¿Energía de qué? ¿Energía de qué era, viste? Hasta que, bueno, de repente, también mucho esto de mi juicio también de todo esto, para ese entonces, 18, 19, 20 años, era mi pensamiento así. 17, 16 también. Lo mismo para la iglesia. Había ido un secundario católico al Virgen de Luján y yo no creía en nada, ¿viste? Estaba en plena adolescencia y viste que tu entorno no cree en nada y vos te metés en la misma lo había perdido, tenía mucho juicio, mucho, pero mucho juicio. Y entonces yo miraba a los hippies, a todo esto, y era como decía, no, estos mangas de incoherentes, no me representan en nada. Encima se hacen acá los espirituales, acá con esta huevada de religión, o que creen en energía, fuman marihuana, están en una. Bueno, yo para ese entonces había comenzado también a fumar marihuana de vez en cuando, perdido, o sea, perdido me doy cuenta ahora, ¿no? En ese tiempo era como, wow, era recapo. Qué raro que estaba. Mi gloria a Dios que me sacó de ahí, ¿no? Y que nunca me llevó a otra cosa grave. Siempre como con mucho respeto pero nada, es un vicio, es una boludez de chico adolescente. Cuestión que yo me empecé a meter todo eso, en eso de energías, ¿no? Y llegó un momento que llegué a empezar a cuestionar todo lo que era esto de astrología. ¿Por qué? Porque uno ve el horóscopo, uno lo lee el horóscopo y vos decís, pero esto le puede pasar a todas las personas.
Entonces no me digas algo que le está pegando al 80-90%, ¿viste? Era como yo siempre digo, el horóscopo tira cosas genéricas, le puedo haber pasado a fulanito, a mí o a Pepito atrás, qué sé yo. Entonces yo no creía en eso. Un día llego a un taller de registros akáshicos, porque la curiosidad yo ya sentía el llamado de, che, bueno, probá, probá porque solo no estás encontrando la respuesta y en este mundo tan racional que te estás metiendo, no estás encontrando respuesta. Ok, me meto, ¿no? Obviamente me metí con la curiosidad de que había visto otras personas y muchos testimonios de personas que le habían pasado cosas. Entonces yo digo, bueno, vale, vamos a meterle, vamos por ahí, vamos por ahí. Me metí en un taller de registros akáshicos y me acuerdo patente. En ese momento yo venía con mi cabeza revolucionada. Venía a recontra mí porque yo trabajaba. No sé si no trabajaba en el sector público todavía, que estaba como tipo de pasantía, 4 horas, y tenía un emprendimiento y yo estaba a mil, pum, creando a mil. Entonces tenía muchas responsabilidades, creo que tenía 22, 23 años y ya me había ido de la casa de mis viejos y todo esto era como, bueno, hay que hacer plata para vivir y era, digo, no puede ser que yo tenga que solamente sobrevivir a esta huevada, ¿viste? Era como, cuando hago algo para mí, algo para que me llene, algo que me dé, ¿no? Entonces por eso empecé a buscar. Llegué a un taller de registros akáshicos y yo dije, oye, ¿dónde me estoy metiendo? Pero voy a ir igual, voy a ir igual. Yo venía a tope, la cabeza a mil, llego, me siento, pum, me saco la mochila, habían como 30 personas. Y Lili, que estaba en ese momento, que era la que llevaba el taller a cabo, dice, hay con 2 personas que no le pude mandar energía, ¿viste? Y yo cuando escuchaba eso, imagínate, yo venía con mi cabeza y decía, oh, ¿dónde me metí? ¿A quién no le pudiste mandar energía? Decía yo, ¿a quién no le pudiste mandar energía? Uno eras vos, le dice una chica, y la otra persona, ¿quién era? Le dice a su asistente, que también se llamaba Lili, a Diego Pucci. Diego, dice. ¿Quién es Diego? Oh, no dijo Diego, ¿viste? Como pum, pum, hacia lo del corazón. Yo digo, dice, a vos. Vos viniste muy revolucionado, dice, no paraste en toda la semana, dice, no me dejaste ni dormir, me decía. Y yo literalmente esa semana había venido a tope de que mi cabeza no paraba ni para dormir. ¿Viste cuando esos días de que te levantás y te acostás pensando en que tenés que hacer, pa? Mi cabeza no paraba, no paraba. Creo que fue mi época más estresante. Pues imagínate que para el estrés que yo tenía, que yo estaba acá y yo ya estaba pensando no donde tenía que ir a una hora, donde tenía que ir después de esa hora. ¿Entendés? Era como 2 pasos más. Era como, digo, no, esto no es sano, perro, esto no es sano. Y cuando me dijo eso así, yo dije, no, ¿dónde me metí? Bueno, arrancan los ejercicios, pim pum pam. Y cuando arrancan los ejercicios, yo digo, ok, bueno, listo, ya estoy acá, que sea lo que tenga que ser. Y me entregué como al momento, ¿viste? Y de repente era, bueno, cierren los ojos, yo cierro los ojos, pa. Imaginen una luz blanca, era como tipo una meditación que yo hacía, meditación. Y cierren los ojos, era tipo meditación y de repente, bueno, después de la meditación, todos levantan la mano, que yo vi esto, que yo lo otro. Era como, yo no vi nada, ¿viste? Y de vuelta mi conversación de esto, falopa, ¿qué hago acá? ¿Qué viste vos? ¿Qué estás diciendo que viste vos? Mentira, no viste nada. Así era mi cabeza. Juicio a morir, ¿viste? Porque encima estaba incomodísimo. Me hizo acordar como el otro día que fui a la iglesia, que estaba incomodísimo en mi primer día. ¡Fua! Era algo tan nuevo, tan revolucionario para mí, que rompía tantas creencias, tantos patrones que era imposible para mí. Bueno, entonces mi cabeza empezó así. Así que yo dije, como yo ya estoy acá y yo quiero ver qué pasa, digo, levanto la mano. Sí, Diego, dice, ¿qué pasa? Ah, mira, te voy a ser sincero, le digo, yo veo que todos ven algo, que a todos le pasan algo, que esto vieron esto, que esto lo otro. A mí no me pasó nada, digo, sinceramente, así se lo dije. A mí no me pasó nada, ¿viste? Como era medio como que mi forma de comunicarlo decía, estos son re falopa y a mí no me pasa nada. Y yo quiero que me pase algo, ¿viste? Yo quiero poder ver también algo. Pero era como esa distorsión, ese enojo
y esa aceptación también, ¿no? Una aceptación con un poco de resignación de, che, yo no estoy pudiendo. Y me acuerdo, todavía tengo patente grabada la Lili que me tiró una sonrisita así como, a ver, vení, dice. Cerrá los ojos, me dice. ¿Viste? Éramos como 30 personas. Acá al lado había un amigo y me dice, la chona pasa, cerrá los ojos, pensá en una luz blanca y concentrate solamente en la respiración. Ok, yo lo empecé a hacer, y Lili me pone la mano por acá arriba. A todo esto me lo cuentan después, obviamente, pues yo no podía ver. Y me dice, ¿dónde sentís la energía? Y empezó a sentir calor acá en el medio de la cabeza, ¿viste? En el medio de la cabeza le digo, bien, me dice, pasa por atrás. ¿Dónde sentís la energía ahora, viste? Y yo full concentrado. En el pecho, le digo. Y cuando abro los ojos me dice, ¿viste que podés? Pasa que sos muy mental vos, me dice. Tenés que aflojarte y tenés que relajar, me dijo. Y cuando yo me di cuenta de eso, porque obviamente cuando la chabona me ponía la mano acá, mi energía, toda mi calor era como acá, se concentraba acá. Cuando me puso la mano a esta distancia, aparte así del pecho, el pecho era como que se me cerraba y sentía, pero no cerrada de que no podía respirar, sino como que se me apretaba y era calor. Y ahí me dije, ahí me di cuenta, digo, che, hay algo más, viejo, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, seguimos con el taller, todo, viste, yo sorprendido. Habían cosas que seguían, habían ejercicios que podía, otros que no. Pasa Lili por atrás y me dice, venite a una sesión uno a uno conmigo, me dice, porque vos tenés cosas para sanar de tu lado paterno, me dice, de tu abuelo paterno. Bueno, digo, viste. Pues imagínate, lado paterno, mi abuelo, del 1954, creo que mi abuelo. Y sí, cosas para sanar de mi abuelo, olvídate. Así era mi cabeza. ¿Quién no va a tener cosas para sanar a mi abuelo? Época de 1950, olvídate. Algo para sanar debe haber. Y bueno, voy, ¿viste? Yo iba con todos esos prejuicios. Fui a una sesión uno a uno con Lili y me acuerdo patente de que cuando comienzo me pide la fecha mía, nacimiento mío, de mi papá y de mi mamá. Bueno, digo yo. Comienza a hablar Lili. A todo esto yo nunca había ido a una sesión ni de psicólogo, nada, nada. Esa era mi primera vez. Mi primera vez era pum pum, de 0 a nada, de 0 a 100. De 0 a lo recontra espiritual. Espiritual entre comillas, qué sé yo. Espiritual para uno, espiritual para otro. Quizás no. Pero digamos que no era tradicional, a eso es lo que voy, no era convencional. Era un acompañamiento terapéutico no convencional. Bueno, o sí, no sé, ponele. ¿Se entendió? Y vos me entendiste. Me piden mi fecha, la fecha de mi papá, mi mamá, y no me preguntó ni cómo estoy. Ni cómo estoy, me preguntó. ¿Viste? Yo dije, preguntame cómo estoy, déjame que te cuente quién soy, de dónde vengo, por qué llegaste acá, ¿viste? Nada. Nada. Pum, 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 pum. La chabona entra a escribir en un papel y a hablarme. Tu abuelo, pum, esto le pasó, a los 18 tu abuelo esto, tu abuelo, pa. Y de repente me entró a bajar información de mi abuelo. Y yo digo, bueno, qué sé yo, anda a chequearla la información de mi abuelo, qué sé yo si me está mintiendo o no. Así era mi cabeza, siempre desconfiando. Qué sé yo. Bueno, me entró a bajar información hasta que en un momento, ¡pum!, me dan la tecla a mí. Me dice, ¿sentís que te pasa esto y esto? Y era algo heavy, ¿no? Me dice, ¿sentís que te cuesta emprender con personas que no son de tu confianza, que no son... O sea, ¿te pasó alguna vez que tuviste una idea con un amigo y no quisiste emprender porque te da miedo que... ¿Te da miedo que te traicione, algo de eso? Sí, le digo. Me había pasado mucho tiempo de chico cuando tenía el tema de los pulidos y todo, cuando fui creciendo también, ¿viste? Como que tenía muchas ideas y yo me veía como trabajando con amigos y no me daba, ¿viste? Porque digo, capaz que pierdo la amistad o no sé, ¿viste? Me dice, eso es algo de tu abuelo. Pum, bueno, así me entró a bajar un montón de información, ¿viste? Y ya como que ahí yo era como, uepa, le dio en la tecla, porque había puesto en palabras cosas que yo nunca le había puesto en palabras. O sea, que yo las sabía, las sentía, pero que nunca las había podido reconocer y hablar sobre todo, ¿viste? ¿Viste cuando vos pensás algo pero no lo decís? Bueno, así. Bueno, hasta ahí todo bien. En un momento, bueno, la chabona no paraba de hablar y digo, bueno, déjame hablar a mí, un toque. Imagínate, yo, geminiano, que me encanta hablar, déjame meter un bocadito a mí, a ver si me descargo un poco, porque el que vino a hablar acá soy yo.
Y, y agarra a Lili y en un momento me dice, ella tenía los números de la fecha de nacimiento, me dice, ay, te hago una pregunta, me dice, ¿vos sabés qué día murió tu abuelo? Yo ahí como que se me había puesto la piel de pollo, ¿viste? Y yo quedé helado así. Y me dice, ¿qué pasó? Me dice, si no te acordás no pasa nada. Le digo, no, le digo. Y ahí yo ya sentía, ¿viste? Cuando sentí los ojos que se te llenan de lágrimas. Le digo, ¿vos cómo sabes que mi abuelo murió? Y porque si no, vos no estarías acá, me dice. Como que, como que para ella era re obvio, ¿viste? Y yo ahí quedé helado, ¿viste? Y me acuerdo, empiezo a llorar, ¿viste? No podía parar de llorar y la miraba nomás. Y me dice, ¿en qué año murió? Me dice, lo tiene en el cuaderno. ¿En este o en este? ¿En el 6 o en el 12? Aparte de biodecodificación, ella hacía numerología. ¿En este o en este? Estaba el 6 y el 12. Y mi abuelo murió en el 6. En el 6 y en el 12 nace tu papá. Sí, le digo. Y bueno, yo dije, no, perro, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ese día me fui, ¿viste? Me fui y mi cabeza ese día cambió. Ese día se rompieron un montón de barreras. Y ahí nació una búsqueda como interminable de comprender que había algo más. Ahí empecé mucho con meditaciones, a leer muchísimo, a indagar, mucho. Empecé a estudiar mucho las biodecodificación, empecé a comprender de que los dolores que se expresaban en el cuerpo tenían que ver más con una emoción que no había estado resuelta y que si vos resolvías lo interno, el dolor se iba y empecé a ver muchas de esas cosas, ¿viste? No sé, por ejemplo, de repente te fracturaste el hombro derecho. Bueno, el hombro derecho tiene una explicación de lo que te pasó. Y cuando vos le preguntás a la persona que se fracturó el hombro derecho, le preguntás, no sé, no tengo ni idea porque nunca le metí tanto a fondo. Sí, lo empecé como que cada vez que pasaba algo le metía. Pero ponele, si te fracturás acá y hacelo con el ChatGPT. Che, ¿qué explica el hombro? Bueno, el hombro es todo lo que te cargas, que no te corresponde, ponele. A chequear, estoy tirando fruta al aire. Pero eran cosas así, dije, no, acá hay algo más, perro, no puede ser. Y ahí me entré a meter, a meter. Y hasta ahí cero Dios, cero nada. Ahí comencé a creer que había algo más, una fuerza más, que era el universo, ¿no? La fuente, yo me imaginaba la fuente y hasta el día de hoy, bueno, me imagino a Dios así, ¿no? Como la fuente creadora, una fuente creadora que de ahí todos estamos conectados. Es como, no tiene forma, ¿no? No tiene forma, pero vamos a imaginarle para darle forma y entender al Diego racional de los 18. Esta es la fuente, este es Dios. De acá nace todo, de acá todos estamos conectados a esto. El mundo, vos, yo, todo. Esto es la fuente. Esto es la fuente madre, Dios, la conciencia superior. Entonces, ahí fue entendiendo que todos estábamos conectados, ¿viste? De que eso, todos estábamos conectados ahí. Entonces ahí sí empecé a comprender en el universo. Entonces era como, de a poco fui aflojando. De a poco fue como rompiendo esa creencia. Dije, ok, gracias universo. El gracias universo empezó a ser de a poco Dios. Me acercó mucho a Dios Laín García Calvo en este libro. Este, este libro. La voz de tu alma. Laín García. Bueno, este libro me cambió totalmente la cabeza porque acá habla mucho de la Biblia, pero habla como un libro metafísico y la Biblia como un libro codificado, ¿no? Que no es para el lenguaje de todas las personas, digamos. O sea, por eso mucho que se dice el que tenga oído que oiga, porque tiene que tener otra apertura, digamos, pero trae las enseñanzas de la Biblia, pero te la explica a la vida real. Entonces ahí fue donde yo dije, che, está bueno de vuelta la Biblia. Ahí de a poco me fui acercando, porque, no sé, traía muchas enseñanzas como el arca de Noé y todo eso, traído a la tierra. Entonces todas esas parábolas
como que cuando me las empecé a explicar y tenían que ver con la vida misma, yo dije, no, qué locura. Y ahí empecé. Hace como esto te estoy hablando, hace 3 años atrás quizás. Ahí empecé a poder, en mis escrituras me doy cuenta de que ya empezaba como a hablar y cuando escribía, que empecé con la escritura, siempre era gracias a Dios, ¿viste? A veces le decía Dios, a veces le decía universo, pero ya había un reconocimiento. De repente me pasa un día eh, de que yo le empezaba a hablar a Dios directamente, ¿viste? En meditaciones, a Dios que me responda, que me dé guía, que me entregaba, etcétera, etcétera. Y Dios siempre, siempre, siempre respondía a su tiempo y a su forma, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo hacia el aire, yo le preguntaba che Dios, ¿este emprendimiento es o no es para mí? Hacémelo saber, yo necesito una señal porque no la estoy pudiendo ver. Y de repente yo salía, pum, 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 bueno, hacía todo esa tipo de oración, que en su momento no le decía oración, era como una meditación, era conectarme con la fuente para mí más. Y yo salía afuera y de repente veía un cartel que decía, seguí por ese camino, qué sé yo, ¿viste? Y vos cuando lo veías te das cuenta que era una respuesta de él. Entonces ahí como que fui y dije, no, chabón, siempre responde, siempre está ahí. ¿Cómo hace? Porque vos decís, bueno, esa frase la escribió alguien, pero vos te das cuenta que esa frase fue para vos y que te responde. Entonces ahí dije, ¡guau, guacho, ¿cómo haces? Porque mi atención fue esa frase, ¿entendés? Yo podría haber pasado y haber visto esa frase 500.000 veces, pero cuando vi esto le presté atención y lo vi y lo comprendí. Y ahí dije, no, ahí está todo conectado. Así llegó un momento hasta que siempre pude ir progresando en lo material, no en lo material de plata, sino en lo material de esta fisicalidad, ¿no? Mejorando con mis hábitos, mucho tiempo fui vegetariano, no comí carne durante 1 año y medio, fui y volví, fui probando de todo y siempre fui creciendo, ¿viste? Fui creciendo como persona, fui creciendo en espíritu o en quien, como dice, sabiduría, fui comprendiendo un montón de cosas hasta que hubo un momento que dije, tiene que haber algo más que no estoy pudiendo ver. Hasta que, bueno, me sucede esto de que le decía a Dios, viste, con uno de mis emprendimientos, con los que estoy llevando a cabo ahora, yo llegué a coaching, hice coaching ontológico a los 26 años, creo. Tengo 29, sí, 26, 25 años, fue hace como 3 años y medio atrás. Empecé la carrera de coaching, 2 años y medio estuve haciéndolo. Y ahí me enamoré del coaching, porque el coaching me devolvió el poder a mí. ¿Por qué me devolvió el poder? Porque en coaching vemos como, no vemos el mundo como creemos que es, sino como, ay, ¿cómo te explico? Se me fue la frase que tenía, estaba pensando en otra cosa, 2 pasos más adelante. Parte un poco esto de que somos seres interpretativos. Entonces, no vemos a la realidad como es, sino como creemos que es. Porque lo que interfiere son nuestras creencias. Y nuestras creencias moldean nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos crean un juicio y en base a ese juicio nosotros tenemos una emoción. Esa emoción te lleva a accionar de una forma u otra. Y esa acción a los resultados. Entonces, ¿qué pasaba acá? Es que yo tenía muchas creencias que estaban basadas afuera, en las creencias de que a mí me hacen mi jefe, mi papá, que mi mamá, que siempre la culpa estaba afuera. Coaching lo que me volvió es la responsabilidad y el poder de hacerme cargo de cada decisión. Ok, no te gusta eso, en el fondo lo estás eligiendo porque si no lo soltarías. Y así fui creciendo y dije, ¡fua! No, esto lo tengo que compartir. Me recibí de coach ontológico, y dije, voy a ejercer esto y no lo ejercí. O sea, no lo ejercí de esa forma tradicional que lo pensaba hacer. Y empecé con el tema de contenido, redes sociales, me encantaba comunicar.
Por si no se dieron cuenta, llevo 35 minutos sin parar de hablar. Estoy seco ya, seco de palabras. Y ahí fue como un camino que dije, che, estaba creando contenido, me estaba armando la agencia de creación de marca personal, que la tengo vigente todavía. Y ahí dije, tiene que haber algo más, ¿sí? Porque solamente acompañar marcas personales no me cierra. Quiero acompañar personas. En coaching me he dado cuenta de eso. Cuando yo acompaño a una persona y a través de preguntas. ¿Por qué? Porque en coaching, como creemos que no existe una única realidad, sino que hay una única verdad, sino que hay tantas verdades como personas hayan, porque somos seres interpretativos, entonces lo que para vos es la verdad está bien, lo que para mí es la verdad también está bien. Somos seres interpretativos totalmente diferentes. Vos ves la vida de una forma y yo la veo de otra. Entonces, en coaching, cuando acompañamos a un coachee, ponele que seas vos, yo te acompaño con preguntas. Yo no te digo qué hacer y para dónde ir, porque eso sería según mi juicio, según mi forma de ver la realidad. Entonces ahí dije, che, yo cada vez que acompaño a una persona, que la acompaño solamente con preguntas y que ella misma va encontrando su respuesta, yo soy completamente feliz. Tiene que ir por acá. Entonces yo venía con eso, ¿viste? Digo, ¿qué hago con esto, con todo este poder que me diste, con toda esta capacidad que me diste, con la creación de contenido? Decime qué hago porque no estoy encontrando respuestas solo. Y ese día fue cuando me quedo encerrado acá en el departamento, me quedo encerrado un domingo, bajo, empecé a pedir ayuda un domingo, ya capaz que lo vieron algunos, el reel eso que se hizo viral. Y me termina ayudando unos vecinos acá, que eran nuevos, acá al lado, a subir por el balcón para poder rescatar la llave y volver a bajar. Cuando voy a salvar al vecino, yo hace 2 o 3 días atrás había estado hablando con Dios y pidiéndole ayuda. Y cuando le voy a decir al vecino, me dice, le digo, ¿cómo te llamas? Jesús, me dice. ¡Fua! Cuando me dijo Jesús se me cerró el pecho así. Porque fue como un, acá estoy yo, viste, tranqui, tranqui. Clama a mí y yo te responderé. ¡Fua! Y se me cerró el pecho así, tienes ganas de llorar. Me acuerdo que fue como la misma sensación, esas, viste, cuando rompes en llanto. Y era como, necesito irme, gracias, gracias, tomar el vino que te había regalado, entrar al auto, pum, estallé en llanto, estallé en llanto. 5 minutos después, un chico se queda en el auto, lo voy a ayudar, lo tiro con mi auto, unas 7 cuadras, cuando lo dejo, digo, gracias, chabón, ¿no? Me dice, gracias por tu ayuda, no sé qué, le digo, no, no pasa nada, recién me ayudaron a mí, le digo, ¿sabés cómo se llamaba el chabón? Y él me dice, Jesús me llamo. Yo le había preguntado cómo se llamaba el de la historia que yo le estaba contando. Y él entendió que yo le había preguntado cómo se llamaba él y me dice, Jesús me llamo. Y ahí dije, no, no puede ser. ¿Viste cuando te sentís? Yo ese día sentí que Dios me abrazó. ¿Viste cuando sentís que esa misma sensación de que te contaba al principio de cuando yo era chico, que estaba en mi cuchita y sentía que esa cama era como un templo, un refugio donde yo estaba ahí con él porque en los papeles que yo había escrito eran como adoraciones, eran cosas de Dios y yo sentía que estaba cubierto. Fue esa misma sensación que ahora la estoy pudiendo asociar en este preciso momento y digo, no, 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 no. No, no, no sé, es una sensación. No hay nada parecido a la presencia de Dios, no hay nada parecido, nada, nada. Y ese día fue muy loco. Llego a la casa de mis viejos, exploto en llanto de vuelta. Mi viejo preocupadísimo, porque yo no podía parar de llorar. Y imagínate, para que tus viejos te vean así, te pregunten qué te pasa. Y yo le decía, es bueno, le decía a mi papá. Mi papá me decía, ¿vas a ser papá? Me dice. Y me dio risa, mi papá quería ser abuelo. Y yo le digo, no, papá, no, no. ¿Te recibiste? Me decía, tiraba todos sus deseos, ¿viste? No, papá, no, no voy a ser papá, no me voy a recibir, al menos todavía. Y ahí ya me estaba dando risa por dentro, ¿viste? Era como que ahí se me estaba terminando el llanto. Y paro de llorar así un poco, puedo respirar, le cuento a mi vieja. A la hora y media que estábamos limpiando, ordenando, voy afuera, en el patio de mi vieja, una Biblia. En mi casa no sé si leen la Biblia, mi vieja capaz, no sé. Pero no es que se habla
de Dios. O sea, sí sé que son creyentes, pero no es algo que normal que haya una Biblia y que vos veas en la casa. Y no sé cómo, salgo afuera en el patio, en un banco, en el patio de mi casa, una Biblia verde, que hoy no la tengo, pues se la regalé a Facu Zárate. Y encuentro la Biblia, y cuando encuentro la Biblia digo, no puede ser, todo esto llevaba 2 horas y media. Y el resto es historia, y por eso se creó este canal, para compartir un poco las palabras de Dios, porque desde que encontré la Biblia, y desde que me compré mi Biblia, no he parado de buscarlo y de tratar de seguir los pasos, porque creo que ahí sí hay algo más. En el encuentro con Dios, en la presencia de Dios, es que uno se puede deleitar en lo que es la presencia de Dios. Es como un amor infinito que no entra en la comprensión de la mente. Vos no lo podés comprender a través de la mente, solamente lo podés apreciar o deleitar. Me encanta la palabra deleitar, con solamente sentirlo. Por eso puedes vivir el presente, lo que estás haciendo, esto de estar acá y estar acá, pum, con tu atención solamente en el presente, es tan importante. Es por eso que esta época del 2026, lo más importante que te pueden quitar o dar es la atención, porque donde va tu atención va tu energía, y donde va tu energía vas a construir o destruir. Si tu atención la desperdicias, te vas a empezar a morir lentamente, y si tu atención la llevas a las cosas que sí querés, empezás a construir un montón, empezás a crear. Y si tu atención la llevas a la Biblia, que tenés enseñanzas, no sé, enseñanzas que yo no puedo creer que esto esté escrito hace tantos años. Es increíble. Seas creyente o no seas creyente, estamos en el 2026, ¿después de quién? Cristo. Entonces, no se puede negar. No se puede negar. Tarde o temprano te llega. Y ojalá que te llegue más temprano que tarde. Pero creer que te llega más temprano o tarde es ponerle mente. Porque Dios siempre llega en el momento justo. Y si es que le das permiso, ¿no? Porque un poco es eso. Dios, el Señor, el Rey de Reyes, lo único que quiere es tu corazón. Y para eso le tenés que dar apertura. Te tenés que entregar. Tenés que dejar que Él entre. Así que bueno, un poco en resumen, en estos 43 minutos que llevamos, es la introducción a que me conozcas. Un poquito, ¿no? Un poquito, te traté de resumir un poquito. Capaz que otro día vamos a profundizar más, pero la idea es profundizar en la palabra y en reflexiones diarias. Creo que no todas van a ser venir de la Biblia. Repito, todo lo que escuches acá, tómalo con pinza. Tómalo con pinza y acordate que soy un ser humano. El otro día el pastor, me encantó la humildad del pastor, el otro día dijo, yo puedo venir acá a hablar de Dios, pero ustedes después vayan, lean y chequeen si lo que está diciendo el pastor es verdad, porque soy humano, ¿me entendés? Entonces, creo que trata un poco de eso, de comprender y compartir y expandirnos en red. Así que bueno, esto fue el primer capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.